Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Irán vuelve a situarse en el centro de la escena geopolítica, pero esta vez no es por un movimiento táctico en Oriente Medio, por su pulso nuclear con Occidente, ni siquiera por una acción de uno de sus múltiples proxies armados en la región. Esta vez el epicentro está dentro del propio país, en las calles de Irán, en una sociedad que parece haber cruzado un umbral distinto al de anteriores estallidos de descontento. En este 2026 las protestas no responden a un detalle concreto, a un conflicto determinado, como ocurrió, por ejemplo, con la muerte de Mahsa Amini, recuerden, el problema por llevar o no llevar el velo y la policía de la moral, o por el encarecimiento del coste de los combustibles. No hay un hecho aislado que el régimen pueda señalar y sofocar con los manuales represivos tradicionales. Lo que emerge ahora es algo más profundo, más inquietante para los ayatolás, una contestación transversal, socialmente amplia, intergeneracional y persistente. Una población joven, mayoritaria, claramente mayoritaria en términos demográficos, que vive conectada al mundo, que conoce otras realidades y que vive estancamiento crónico, sanciones, inflación, desempleo, falta de expectativas. Por otro, una élite teocrática envejecida, cerrada sobre sí misma, que gobierna desde códigos ideológicos y religiosos cada vez más alejados de la vida cotidiana de los iraníes. No es solo una brecha política, es una brecha vital, temporal, dos Iranes que ya no se reconocen entre sí. La naturaleza de estas protestas es además especialmente peligrosa para el régimen porque no pertenecen a los estudiantes o a las mujeres o a los trabajadores, ni a una minoría étnica concreta. Aparecen en barrios, en universidades, en mercados, en provincias periféricas, pero también en grandes ciudades. Se suman generaciones que vivieron la guerra contra Irak, jóvenes que solo han conocido sanciones y aislamiento. Cuando la protesta se convierte en un estado de ánimo colectivo, la capacidad de contención del poder omnímodo de los ayatolás se reduce drásticamente. Más aún cuando comienzan a aparecer incluso fisuras en el aparato represivo, que agentes de policía encargados de disolver manifestaciones terminen uniéndose a los manifestantes, es una señal relevante de enorme calado. Los regímenes autoritarios toleran protestas, las toleran porque las pueden reprimir, las reprimen de hecho, pero lo que no pueden tolerar son dudas entre los represores. Por eso la reacción del poder ha sido rápida y contundente: apartar a los cuerpos policiales convencionales y recurrir a fuerzas paramilitares más ideologizadas, más violentas, menos permeables al descontento social. Ese camino, sin embargo, tiene un peligro flagrante. Una preocupación clara es que la represión termine recayendo esa labor de forma directa en los guardianes de la revolución, un auténtico ejército paralelo con enorme poder. Buena muestra de su relevancia es que, siendo un ejército en paralelo a las Fuerzas Armadas iraníes, el control de los misiles de largo alcance está en manos de los guardianes de la revolución. Si ellos terminan siendo quienes reprimen las protestas, se militarizaría de facto una crisis política y las consecuencias serían mucho más graves, sin duda, para la población. De momento, muestra de la preocupación que cunde entre el clero chiita para intentar dificultar las protestas, se han cortado tanto Internet como las comunicaciones telefónicas. Y todo esto sucede en un momento de extrema fragilidad de la cúspide del sistema, con un Ali Khamenei prácticamente nonagenario, líder supremo desde 1989, con problemas de salud y sin un sucesor claro. No hay consenso en torno a él. Cuando hay luchas internas, hay rivalidades, hay facciones que pueden querer arrimarse al poder, pues la calle lo percibe y actúa. ¿Qué ocurrirá si el régimen iraní colapsa o se ve forzado a una transformación abrupta? Es algo que trasciende al propio país y sus fronteras. No es un país cualquiera, es una potencia regional, rica en petróleo y gas, con una posición geoestratégica clave, con influencia directa en Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen y mucho más allá. Es el eje de una red de organizaciones armadas que han marcado la seguridad y la inseguridad de Oriente Próximo en las últimas décadas. Pensar en un cambio de régimen sin pensar en el día después es un error que se ha cometido en múltiples ocasiones y no conviene. Los precedentes no invitan al optimismo. Afganistán e Irak son recordatorios dolorosos de lo que ocurre cuando un régimen cae sin estructuras sólidas que lo sustituyan. Un Irán convertido en un estado fallido sería una pesadilla geopolítica de gran dimensión, no solo para la región, para los equilibrios y el sistema internacional. A ello se suma
Además, no es posible olvidarlo, el interés de actores externos en una posible desestabilización que dé ese pasito para terminar con un régimen de los ayatolás que desde luego es una anomalía. Pero la historia demuestra que las protestas legítimas de una población pueden ser instrumentalizadas desde fuera y que no sabemos las consecuencias. Irán es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado armado como para que su crisis sea un asunto exclusivamente interno. No olvidemos, tiene material nuclear, bomba atómica no, pero puede hacer mucho daño con bombas sucias porque kilos de plutonio y de uranio le sobran para generar esas bombas tan peligrosas. Se aproxima además una fecha cargada de simbolismo para los ayatolás, el 50 aniversario de la Revolución Islámica que prometía, recordemos, justicia social, independencia, dignidad frente a la corrupción que ofrecía el Shah de Persia y la tutela extranjera. Y medio siglo después, ¿qué tenemos? Pues muchos iraníes sienten que el país ha vuelto a caer en manos de una élite desconectada, autoritaria, dogmática, que gobierna con lógicas casi medievales una sociedad del siglo XXI. Es una paradoja brutal y que no genera más que descontento e insatisfacción, como se ve en esas protestas. Al final, estamos en un momento clave, no solo para Irán, sino para una zona del mundo especialmente delicada. Al final estamos viendo uno de esos momentos en los que la geopolítica no se escribe, al menos no se escribe solo en los despachos, se escribe también en la calle. Pero la cuestión es que todavía tienen mucha capacidad de respuesta los ayatolás. El mundo, el resto del mundo, escucha con inquietud y todas las generaciones de jóvenes iraníes también lo hacen porque su futuro depende de ello. Ojalá prosperen y ojalá se escuchen sus demandas. Ahora hacemos un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico.